Hola, hola, bienvenidos a De Tapa a Tapa, el podcast donde las historias cobran vida y las páginas nos atrapan. Hoy vamos a sumergirnos en una historia muy especial en sí misma y en una historia que es muy especial para mí. Es un libro que no solo nos cuenta una vida, nos invita a mirar hacia adentro nuestro, a las heridas y las luces que llevamos. Hoy vamos a hablar de un libro que tengo en mi biblioteca en físico, El chico de las estrellas de Cris Puello. Es un libro que mezcla poesía y narrativa más tradicional para contar la historia de un niño, de un adolescente que crece sintiéndose diferente, que va aprendiendo a encontrar su lugar en el mundo a través de las palabras. Es un relato autobiográfico lleno de sensibilidad, donde el autor habla de su infancia, habla del bullying, habla de descubrir su propia identidad, el amor de sus diversas facetas y del arte como refugio. A través de su narración te invita a reflexionar sobre tu propia existencia, sobre qué significa pertenecer, el poder del amor y la creación, la creatividad como herramientas de sanación. Creo que si alguna vez te sentiste fuera de lugar, si buscaste consuelo en los libros como yo, o si simplemente amas las historias que tocan el corazón, este episodio y este libro pueden ser para vos. Eh, yo leí este libro, lo encontré en mi adolescencia. Creo que lo encontré en una librería normal y me llamó la atención el nombre y la portada me pareció linda. Y después leí la contratapa y dije, tengo que llevármelo. Creo que esa fue como llegué a este libro y lo leí muchas veces en mi adolescencia, en los últimos, sobre todo, 3 años de secundario. No solo porque es un libro que me tocó el corazón, que me hizo reflexionar y que estuvo ahí para mí en momentos muy difíciles, sino también porque es un libro que es un mimo al alma. Em, de hecho, me gustó tanto que cuando Cris Puello, el autor, que es español, vino a Argentina hace unos años antes de la pandemia y vino a la Feria del Libro, hice con un amigo una fila de 6, 8 horas para conseguir el autógrafo de este libro y de su segundo libro, Aquí dentro siempre llueve, eh, que lo tengo por ahí de ese lado de la biblioteca, que también está autografiado. Así que, como ven, es un libro muy especial para mí. Así que es hora de que preparen su mate, café, té, agua o bebida favorita, que en un pase de página arrancamos con el análisis. Lo primero de lo que quiero hablar hoy sobre El chico de las estrellas es sobre la búsqueda y aceptación de la identidad. Para eso traje una frase que es: ser diferente no es malo, es simplemente ser, que es una frase del libro. Uno de los aspectos que a mí más me conmovieron y me siguen conmoviendo del chico de las estrellas es la lucha del protagonista por entender quién es, encontrar un espacio donde pueda ser él mismo y que lo acepten por él mismo sin miedo. A lo largo de la obra, Cris Puello nos lleva a través de un viaje, de un proceso doloroso pero revelador, en el que el protagonista va descubriendo poco a poco que ser diferente no solo es válido, extremadamente válido, sino que es su mayor fortaleza. Y hay algunos puntos clave sobre la identidad en el libro, de la identidad del protagonista. Por un lado tenemos una infancia marcada por la diferencia, donde desde pequeño el chico de las estrellas siente que no encaja en su entorno. Crece con la sensación de ser demasiado sensible en un mundo que castiga eso, donde desde chico, desde pequeño, no encajaba en los moldes preestablecidos por la sociedad. Su sensibilidad, su forma de ver el mundo y luego su orientación sexual lo hacen sentir extraño e incomprendido. Lo hacen sentir esta sensación de no pertenecer, que es algo que creo que muchos lectores es algo con lo que muchos lectores nos sentimos identificados. Creo que es la razón por la que muchos nos escapamos a los libros, pues es una experiencia común que tenemos. eh, Sobre todo cuando nos damos cuenta de que no somos todos iguales, especialmente si sos parte de algún grupo marginalizado por la sociedad o de algún grupo minoritario de la sociedad. Em, y la diferencia, ser diferente dentro de una sociedad que busca que todos seamos iguales, es un tema que suele generar ansiedad
inseguridad y muchas veces incluso sufrimiento, tanto autoinfligido como infligido por los demás. Pero también puede ser esa diferencia un punto de partida para la autoaceptación. El protagonista de este libro, como muchas otras personas en el mundo, sienten en las primeras etapas del libro que ser diferente es algo negativo, algo que debe ocultar, y es algo que siente de esa forma porque los demás se lo hacen sentir así. Es un sentimiento de desajuste que se ve reflejado en su entorno, en el bullying que le hacen, en los rechazos, pero que después poco a poco y a medida que va creciendo va descubriendo que las diferencias que tiene son precisamente lo que lo hacen especial y único. Es un proceso de revelación lleno de momentos dolorosos, pero también lleno de momentos bellos. Y hablando un poco sobre el bullying y la discriminación, su escolaridad, sus años más formativos, están marcados por la violencia, por la burla, por el aislamiento. Y esta parte del libro en la que se habla de eso refleja cómo el rechazo social puede afectar profundamente la autoestima de la persona a la que rechazan. Uno de los aspectos más duros que enfrenta el protagonista es el bullying escolar, tanto verbal como emocional. Es un joven sensible en un entorno donde se valoran otros aspectos: la fortaleza física, la masculinidad estereotipada, la conformidad con las expectativas sociales, tres cosas con las que el protagonista no se identifica y con las que no quiere por momentos sentirse identificado, por momentos sí, por momentos no. Es todo parte del proceso de aceptarse dentro de las diferencias, ¿no? Eh, pero sí, todo este bullying marca profundamente su autoestima. Y es una de las formas de violencia más comunes en el mundo, el bullying. Y creo que se trata, en este punto, desde el lado de la víctima, o sea, de la persona a la que, a la que le hacen bullying, pero de una forma en la que también después toma todo eso, toma todo ese dolor y más adelante lo transforma en algo productivo. Porque ese sufrimiento, aunque no es deseado, después resulta siendo el motor para que el protagonista busque formas de expresión, de comprensión de sí mismo, así como la escritura, el arte, la literatura, que se convierten en en sus herramientas de resistencia y de sanación. Me parece que esa sección, sobre todo del libro, es una muy buena sección para por ahí llevar a aulas, a llevarla a niños pequeños, a niños en edad escolar, para poder hablar un poco sobre estos temas y, y empezar un poco a debatirlo y ver, bueno, qué está pasando en casa, qué está pasando en las escuelas. Eh, Me parece que es un libro que lo trata muy bien, el bullying y de sus efectos, y cómo a veces las personas que rodean a la persona que le hacen bullying, sus seres queridos, no siempre se dan cuenta de los efectos que el bullying tiene en esa persona. Y eso no significa que, no, que quieran menos a esa persona, simplemente los efectos psicológicos y emocionales a veces son tan profundos que te obligan que, que tu forma de defensa es ocultarlos. Después, por otro lado, está el proceso de aceptarse como gay del protagonista. Chris nos muestra lo difícil que puede ser asumir tu propia identidad cuando el entorno no es seguro. Eh, Hay confusión, hay negación, hay miedo, son todas cosas parte del camino cuando salir del closet no es algo seguro. A medida que avanzando en la historia, el protagonista va tomando conciencia de su orientación sexual, y es un proceso de aceptación que es tema central en la obra. La confusión inicial, la necesidad de ocultarse, lucha interna por entender quién es, hasta finalmente aceptarlo. Y aceptarlo no es algo que, como un clic inmediato, y tampoco es fácil para él. Está lleno de contradicciones, de miedos y de dudas. La aceptación de la identidad sexual es uno de los desafíos más importantes en la vida de una persona LGBT. Vivimos en una sociedad binaria y rígida,
donde cualquier variación sea como algo anómalo y malo muchas veces. Y a través del viaje del protagonista, el autor nos invita, creo, a reflexionar sobre el costo emocional de la represión de eso y la importancia de abrazar nuestra verdadera naturaleza y de abrazar la diferencia de los demás también. La reconciliación con uno mismo, sobre todo, es una lucha interna y un proceso largo. Se requiere mucha valentía a veces. Es un proceso, pero es un proceso clave para poder empezar a sentirse libre. Eh, y hablando un poco de sentirse libre y de la identidad, me, me cuestiono a veces, hablando de bullying y demás, cómo influye la familia, la sociedad y las experiencias que vivimos en la construcción de nuestra propia identidad. Eh, y cuánto de nuestra identidad se construye desde adentro, desde lo propio, y cuánto desde lo que nos dicen los demás que somos. Porque me parece que hay momentos de la vida en los que tu identidad está más marcada por ciertas cosas, por lo que los demás dicen, por lo que los demás opinan de vos. Pero tu identidad, tu verdadera identidad, ¿de dónde se construye? Quiero leerlos en comentarios. El segundo tema del que quiero hablar es de los distintos tipos de amor que se hablan en el libro y la importancia de los mismos. Para eso tengo una frase que es: hay personas que en vez de amarte te atraviesan. Y para eso hay que entender que el amor es un eje central en El Chico de las Estrellas. Pero no solo el amor romántico, sino todas sus formas. El amor familiar, la amistad, pero sobre todo el amor propio. Eh, y voy a hablar un poco de cada uno. Por un lado, el amor romántico. El protagonista idealiza el amor, lo cual tiene sentido porque es un chico joven. Cuando uno es chico, cuando es joven, idealizas el amor. Y vive experiencias muy intensas, muchas veces marcadas por la decepción, lamentablemente. Y en el libro el amor es tanto una fuente de dolor como a la vez un refugio. Pero el amor romántico en el libro no es idealizado. Más bien creo que es presentado como una experiencia compleja, llena de altibajos, de dudas, de alegrías y de frustraciones. El protagonista vive sus primeras historias de amor con la misma intensidad con la que vive sus momentos dolorosos. La relación con su primer amor está marcada por la inseguridad, por el miedo al rechazo y por la constante búsqueda de validación, que creo que es algo con lo que cualquier persona que ha estado en una primera relación se puede sentir identificado. Sin embargo, también es un amor transformador, que le enseña muchas cosas sobre sí mismo. Em, el amor verdadero, el amor en sí, es imperfecto, es complicado, requiere trabajo y requiere mucho más que solo atracción. Y en la obra vemos que el amor también puede ser una forma de liberación, creo, en este libro. Pero también puede ser destructivo si no se basa en el respeto mutuo. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, creo yo. Y el protagonista aprende que el amor no solo está en los demás, sino también en uno mismo. Creo que es una lección súper importante que todos deberíamos tener en cuenta. Otro eje bastante central dentro del amor en el libro es el amor familiar. La relación del Chico de las Estrellas con su mamá es muy complicada, es muy tensa también, porque aunque la mamá es muy amorosa, tiene una capacidad para entender completamente al protagonista, lo que hace que él se sienta aún más solo de lo que ya se siente de por sí. En contraste tenemos la relación con su abuela, que se convierte en una figura clave de apoyo. Em, la abuela se muestra como una figura de apoyo incondicional en la vida de él, como un refugio donde el protagonista encuentra amor y comprensión. Entonces te muestra la historia que la familia no siempre es un espacio seguro, pero que también puede haber amor en lugares inesperados y que a veces hay ciertas figuras familiares que no nos comprenden, a pesar de que quieran lo mejor para nosotros y de que nos quieran, pero que es ahí donde entran figuras especiales
que por ahí uno no esperaba, como es el caso de la abuela, y donde entran el amor de amistad, que yo lo pongo dentro del amor familiar, porque en el caso de este libro, en medio de su soledad, en medio de sus viajes, en medio de la soledad de su vida, el protagonista va encontrando amigos que lo sostienen, que demuestran que la familia no siempre es de sangre. Eh, y creo que el protagonista no se hubiera abierto tanto a esta posibilidad de tener amistades tan fuertes, tan familiares, amistades tan de familia, si no hubiera tenido esta situación familiar de tener sola a la abuela como ese espacio de refugio, de contención. Y obviamente no nos podemos ir de esta sección sin hablar del amor propio, que es el eje del libro. Es el viaje más importante que emprende el protagonista, es aprender a quererse. Creo que si hay algo que tenés que llevar del Chico de las Estrellas es eso. Pasa de sentirse roto a entender que su sensibilidad, que las cosas que lo hacen diferente son su mayor fortaleza. En el principio de la obra se encuentra lleno de inseguridades, de dudas, pero a lo largo de la historia su arco es empezar a comprender que su mayor fortaleza es su vulnerabilidad. Y el amor propio creo que es uno de los temas, el tema más universal que aborda el libro. Porque el amor propio no se trata de ser perfecto, es aceptar nuestras imperfecciones. Vivimos en un mundo que constantemente nos exige cumplir con estándares imposibles de cumplir. Y aprender a amarnos tal como somos es un desafío diario, que creo que tenemos que empezar a embarcarnos en ese desafío de forma más activa. Despertarnos y decirnos, bueno, ok, hoy voy y no me importa qué digan, qué piensen los demás, yo soy como soy, me voy a mostrar tal cual soy. Y creo que ese es un acto de rebeldía y de valentía contra el sistema que busca que todos seamos iguales y que cumplamos con unos estándares imposibles de cumplir. Y el protagonista empieza a ver eh, belleza en sus cicatrices, en su sensibilidad. Empieza a construir su amor propio a partir de allí. Creo que a veces cuando uno ha sufrido mucho, es difícil aceptar todo eso, aceptar que uno viene con todas esas cicatrices. Pero me parece que las cicatrices hay que empezar a entenderlas de esta forma, al menos yo las entiendo de esta forma. Es como una cicatriz verdadera. Te va a doler a veces si le tiras sal, puede doler. Es como un esguince que no curó bien. Cuando vas a humedad, cuando llueva, te va a doler un poco, pero igual puedes mover el pie, igual puedes caminar. Hay momentos en los que te va a doler un poco y vas a recordar que algo pasó, pero igual vas a poder seguir adelante. Espero que esto les sirva, al menos esta es mi visión de esto. Me gustaría saber cómo creen que influyen todas estas cosas, todos estos tipos de amores en, en nuestra identidad propia. Sé que los leo en comentarios. La tercera cosa sobre la que quiero hablar es el arte y la literatura como refugio. Parece toda una frase que es: la poesía es el único lugar donde siempre he sido libre. Porque para Cris Puello, escribir es una forma de sanar, de resistir y de existir. A lo largo del libro, el arte se presenta como una tabla de salvación en medio de la tormenta. Para eso quiero hablar del papel del arte en esta historia, de la escritura, del arte, de la poesía. La escritura como medio de expresión, bueno, Cris transforma su dolor en palabras, demuestra cómo la literatura puede ser una herramienta de sanación. En El Chico de las Estrellas, la escritura, bueno, Cris Puello transforma su historia, marcada por el rechazo, el dolor y la búsqueda, en un acto de expresión sincera, me parece. Porque escribir no es un ejercicio estético ni literario para él. Es una forma de existir con dignidad, es mi parecer. Cada palabra que pone en la página es un paso más hacia sí mismo. Es una forma de decir, esto soy yo, soy así. Cuando vive en un entorno, en un mundo que intenta definirlo desde afuera, de forma distinta a como se define él.
Y creo que es una escritura íntima, que no busca complacer a los demás, sino que busca conectar con el otro, conectar con el lector. Y a través de esta escritura, el protagonista logra nombrar cosas que antes lo desbordaban. El miedo, la rabia, el amor. Las frases, creo que este libro, las palabras, cada palabra tiene su porqué. Tanto si están escritas en minúscula, en mayúscula, con una letra, con otra. em, Se sienten no solo con un propósito, sino que cada palabra, cada capítulo, se sienten como cartas, como unas cartas sin una dirección exacta, pero que de una forma u otra llegan al lugar al que tienen que llegar. Eh, Creo que para quienes lo leímos, este uso de la escritura es como un llamado a contar tu propia historia, incluso sin vergüenza, con verdad, con belleza. Porque creo que lo que más define a este libro creo es la palabra belleza. Logró transformar una historia marcada por dolor y también por cosas bellas, porque ha vivido cosas bellas, pero marcada por muchas experiencias dolorosas. Y todo lo está escrito de forma tan bella, tan poética, tan... No sé, no tengo palabras para explicar cómo lo bien escrito que está, lo maravilloso que es este libro. También es una muestra del arte como resistencia al Chico de las Estrellas. Porque en un mundo que muchas veces lo rechaza, así como antes hablamos que el protagonista buscaba encontrar un espacio donde ser sí mismo, sin miedo, el arte, en el arte encuentra un espacio donde sí pertenece. En un mundo que exige que encajes, el arte te recuerda que puedes crear tu propia forma de ser, tu propia forma de existir. Para él, el Chico de las Estrellas, el arte para él, en todas sus expresiones, es un refugio. Eso es lo que representa, pero también es una respuesta, porque él no puede cambiar su historia, pero sí puede transformarla a través de lo que crea. Sí puede darle respuestas, puede darle finales, en sus dibujos, en sus palabras, en su forma de habitar el mundo. El arte le permite construir un terreno propio. Y más que un escape, creo que también es una forma de resistencia para él. Porque frente a estigmas, frente a rechazos, el protagonista, en vez de responder con esa misma energía negativa, responde con sensibilidad, con belleza, con imaginación. Y eso en sí mismo creo que es un acto político. Porque el arte no solo lo contiene, lo defiende, lo afirma, lo celebra él. Y a través del arte puede decir yo existo. Y no está solo en el mundo. Sin necesidad de justificarse. No tiene que decir yo existo y existo por esto y por aquello. No tiene que justificarse, simplemente es. Y obviamente no puedo irme de esta sección de análisis sin hablar de la poesía como lenguaje emocional, cuando este libro es poesía pura. No en el sentido de que son poemas, sino en el sentido de que tiene un estilo poético el libro, que creo que viene a reflejar la intensidad emocional del protagonista. El protagonista tiene emociones muy intensas y creo que este estilo poético hace que cada página sea un reflejo del alma del protagonista, de lo que siente, de su corazón. Y este lenguaje poético que recorre el libro no es decorativo, es vital. Es vital al alma del libro, a lo que lo hace ser el libro que es. Cris Puello escribe con intención en absolutamente todo, como quien te susurra el cerebro. Su estilo fragmentado, asescríptico, otra vez es brutalmente claro, pero nos introduce directamente en el alma, nos introduce directamente en el cuerpo del protagonista prácticamente. Y la poesía en este caso no viene a explicar, no viene a dar respuestas, viene a que sientes, a que sientas. Cada fragmento es una emoción desnuda, siento un pedazo de alma ofrecido sin filtro al lector. La poesía se convierte así, creo, en el lenguaje natural de un personaje,
que siente mucho más de lo que puede decir en palabras. Es un puente entre lo interno y lo externo, entre el caos de él y la comprensión del lector, y en esa vulnerabilidad hay una belleza que conmueve, a mi parecer, que acompaña, que abraza. Al menos a mí me acompañó, me abrazó, me conmovió desde los 15, 16 años hasta ahora que tengo 23. Y me hace preguntarme, me hizo preguntarme desde entonces y me hace preguntarme el día de hoy, ¿por qué el arte tiene ese poder de transformarnos, de ayudarnos a lidiar con la vida? Y cuando digo arte me refiero a la literatura, a la poesía, a la pintura, a todo tipo de arte, a la música. ¿Cómo es posible? Y lo pregunto de verdad. Si no es una pregunta que a primera vista suena fácil y te lo pones a pensar un segundo, es tipo, ¿eh? Al menos para mí. Eh, ABBA tiene una canción, Thank You for the Music, en la que básicamente dice que no saben, o sea, no saben quién descubrió que una canción eh, puede agarrar todo lo que un corazón siente, porque son fan de esa persona. Y me siento igual, pero con todo tipo de arte. Eh, no tengo una respuesta a esto, una posible teoría. No, no tengo una posible respuesta a esto, pero me gustaría saber si ustedes tienen alguna respuesta a por qué el arte tiene ese poder de transformarnos y de ayudarnos y ayudarnos a lidiar con nuestra vida. Díganmelo en los comentarios. Hoy en Fangirando por ahí unimos las constelaciones poéticas del Chico de las Estrellas con la intensidad emocional de Wild, un fanfic de Grace Fisher sobre Draco Malfoy y Harry Potter, que al menos a mí me robó el aliento. Ambas historias nos sumergen en el alma de personajes que buscan algo más que simple aceptación. Buscan ser vistos, buscan ser amados, buscan ser comprendidos, ¿no? Que creo que ese es el verdadero ser amados, el ser comprendido. Y nada, quiero pasar un poco a algunos puntos de comparación que logré hacer entre estas historias. Por un lado tenés que es un coming of age, es decir, es una historia sobre madurez, sobre el crecer. En Wild, tanto Draco como Harry están experimentando un proceso de autodescubrimiento y de crecimiento personal, y la historia va explorando cómo enfrentan sus propios demonios y distintas experiencias y cómo van evolucionando a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, reflejando un poco el viaje de madurez tan característico de este como subgénero, ¿no? Después tenemos el fan family, la familia encontrada, la familia elegida del que tanto suelo hablar porque no solo a mí me gusta mucho, sino que es un trope, que es un fan favorite, es decir, un favorito de los fans. A lo largo de la historia, Draco y Harry forman lazos con personas, eh, forman unos lazos bastante intensos con personas que los aceptan por quienes son, creando un poco esta familia, ¿no? Que no es por lazos de sangre, sino justamente por esto de que los comprenden, que los aceptan. Y es un poco lo que pasa también en El Chico de las Estrellas, ¿no? Estos lazos que se van creando tan intensos con personas que llegan a tu vida y te la marcan y te cambian perspectivas y demás. Y después también tenemos lo que yo llamo The Poetic Soul, o en español sería el alma poética un poco incomprendida, ¿no? Es muy evidente en El Chico de las Estrellas, pero también un poco en Wild, aunque de forma un poco más distinta. En Wild, este fanfic, el tono es un poco más introspectivo y melancólico y viene de parte de Draco Malfoy, que va revelando una sensibilidad artística y emocional que lo separa un poco de los demás personajes. Su forma de percibir el mundo es a veces con aires de tristeza, medio estética o de lirismo como contenido, y lo conecta con este arquetipo que hay
de esa persona que siente profundamente pero que tiene dificultades para expresarlo directamente. Y eso pasa mucho en El chico de las estrellas, que creo que es un poco también porque la razón por la que el personaje que crea Chris Puello, con el que Chris Puello nos cuenta su historia, se expresa de la forma en la que se expresa, porque este lenguaje que se usa en El chico de las estrellas resuena mucho con lo lírico y lo fragmentado, con la sensibilidad emocional, donde el protagonista del chico de las estrellas también observa el mundo desde una perspectiva única, es una perspectiva poética y muchas veces es una perspectiva solitaria. Así que eh, hasta acá llegamos con esta parte de Fangirleando por ahí, porque al final Fangirlear también es una forma de vivir con el alma despierta. Pasamos a la siguiente sección. Bienvenidos a El Pensadero de la Escritura, el rincón donde semana a semana exploramos técnicas para escribir basadas en el libro o saga que estemos analizando. Hoy nos sumergimos de la mano del chico de las estrellas en el poder de los símbolos y las metáforas personales. Un recurso que Chris Puello, la verdad, utiliza, a mi parecer, de forma magistral. Y el tip de esta semana es, en resumen, usar símbolos en la escritura. ¿Pero qué es un símbolo en la escritura? Un símbolo, para empezar, es un objeto, concepto o imagen que representa una idea más grande que sí misma. En la novela es el caso de las estrellas, que no solo aparecen como un elemento estético, como un elemento para decorar, sino que reflejan algo más, son un símbolo, son el símbolo del deseo de encontrar un lugar en el mundo, la esperanza y la luz en la oscuridad. Ese es su lugar dentro de la historia. Entonces, pensemos algunos tips para encontrar un símbolo para nuestra historia, si es que lo queremos usar. Pensá en algo que haya marcado tu vida, por ejemplo. Si vas a contar algo en un estilo semi-biográfico. ¿Hay un objeto que siempre te haya acompañado? ¿Hay un lugar que tiene un significado especial? ¿Hay un color que asocias con una emoción fuerte? Porque esos elementos, o alguno de estos elementos, puede convertirse en tu símbolo. Si te mudaste constantemente, tal vez una valija, un tren, o el viento incluso podrían convertirse en ese símbolo para tu historia. Ahora, ¿cómo lo usamos? Obviamente, como siempre digo, no tengo la última palabra, pero algunas cosas que se me vinieron a la mente son, una vez que tienes tu símbolo, úsalo como una imagen recurrente en tu historia, en tu texto, en tu creación. Y dar un significado no solo estético, no solo decorativo, también darle un significado emocional que evolucione con la historia. Y relacionado también con el crecimiento del personaje, con el arco del personaje protagónico. En conclusión, no le tengamos miedo a esto de usar símbolos y demás. Al principio puede sonar un poco como fuerte, al menos para mí, pero los símbolos y las metáforas, por un lado, embellecen historias y aparte ayudan a transmitir emociones profundas que a veces con palabras no podemos transmitir de forma tan concisa y tan como queremos decirlas, tan directamente. Como hizo Chris Puello con sus estrellas, vos, yo, nosotros también podemos encontrar una imagen que pueda contar mejor nuestras historias. Pasamos a la siguiente sección. Y ahora sí, para ir cerrando, vamos con Letras en Acción, nuestra actividad literaria de la semana. Esta semana elegí toda la inspiración directa del libro y agarré un ejercicio que se hace y que un poco te inspiran a hacer en el libro En el chico de las estrellas, que es soplarle a la luna. Ahora, para quienes o no se acuerdan qué es o no saben qué es porque todavía no leyeron el libro, en El chico de las estrellas, Chris Puello transforma su dolor en belleza y sus silencios en palabras que acarician palabra tras palabra, página tras página.
Y uno de los gestos más poéticos y hermosos para mí que tiene este libro es soplarle a la luna, que es como lanzar un deseo, un secreto, una promesa al universo. Em, y es algo que yo en mi adolescencia hacía mucho, pues me resultaba muy sanador. De hecho, Chris escribe, y le soplé a la luna para que escuchara lo que nadie más quería oír. Y sé que este es un reto un poco más personal que las actividades que solemos hacer, pero me encantaría que se puedan sumar desde sus casas o de donde sea que estén escuchando esto y que le susurren, le soplen a la luna su mensaje, el mensaje que quieran ustedes. Básicamente vamos a participar el día que se publique este episodio. Yo voy a publicar la página del libro donde básicamente te dice cómo soplarle a la luna. Y la idea es que puedan pensar qué les gustaría decirle al universo, pedirle al universo, llorarle al universo. Si quieren, pueden incluso animarse. Si se animan, pueden subirlo a redes arrobándonos, @ de tapa tapa en Instagram, usando el hashtag de tapa tapa podcast. Pueden acompañarlo de una imagen de la luna, una ilustración, un fondo nocturno. No es obligatorio, pero si se animan, estaría muy copado poder saber qué sopló cada uno de ustedes. Algunos ejemplos de cosas que yo he soplado en mi adolescencia que me acuerdo es, le soplé a la luna, le dije que ya no tengo miedo, y le conté a la luna que me dejó ser amada sin tener que esconderme. Se las pueden tomar prestadas para por esta vez, y cada vez que lo necesitan. Espero que les sirva, para mí es muy catártico. Y nada, ahora pasamos a la siguiente sección. Y así llegamos al final de este episodio de Tapa Tapa. Hoy recorrimos las estrellas, el amor y las palabras. El chico de las estrellas es un libro que nos recuerda que, aunque el camino sea difícil, siempre hay luz en el universo para todos nosotros. ¿Qué les dejo este episodio? Quiero escuchar sus opiniones, así que los invito a seguir la conversación en redes y en comentarios. Sigan el podcast en Instagram de Tapa Tapa, que casi todos los días subimos reels, y a nuestro canal madre con Pochoclos TV para no perderse de ningún detalle. Usen el hashtag de Tapa Tapa Podcast. Cuéntenme qué opinan de este libro si es que lo leyeron. Y díganme de qué libros quieren que hable en el futuro. Por cierto, lean este libro si no lo leyeron. También me pueden encontrar en Instagram como martina.speaks y en TikTok como martusin7. Si te gustó este episodio, dale me gusta en YouTube, calificarlo en Spotify, síganos en Spotify y YouTube para que no se pierdan el próximo capítulo. Si crees que este análisis puede gustarle a alguien más, compartíselo. Nos escuchamos el próximo miércoles a las 19 horas con otro libro que nos hará reír, llorar y repensar lo que creíamos saber. Hasta entonces, hora de crear comunidad para que vivamos juntos la magia y aventura de la literatura. Hasta el próximo capítulo.